¿Y si Platón pudiera ver el mundo de hoy? No el mundo de templos y filosofías al aire libre, sino el mundo de los rascacielos, los teléfonos inteligentes, la inteligencia artificial, las grandes marcas, las redes sociales y la obsesión por el dinero. ¿Qué pensaría al ver cómo millones de personas persiguen riqueza, fama y éxito, como si eso fuera todo lo que da sentido a la vida? Platón dedicó su vida a una sola gran pregunta: ¿cómo debe organizarse una sociedad para que sea verdaderamente justa? No creía que la mayoría de las personas estuvieran capacitadas para gobernar, ni pensaba que acumular riquezas fuera algo admirable. Al contrario, para él el deseo de poder y posesiones era una de las señales más claras de que una sociedad estaba enferma. Si caminara hoy por Wall Street, probablemente no entendería cómo hemos llegado a poner tanto poder en manos de quienes solo buscan beneficios económicos. Vería a personas invirtiendo en criptomonedas, celebrando récords en la bolsa, construyendo imperios digitales, y se preguntaría si todo eso tiene algún sentido más allá del deseo. Platón creía que el alma humana estaba dividida en tres partes: razón, espíritu y deseo. En su visión, una sociedad saludable era aquella donde la razón, la parte sabia del alma, estaba al mando. Pero ¿qué parte está al mando hoy? El deseo. El deseo de tener más, consumir más, mostrar más. Para Platón, eso era exactamente lo que conducía al colapso de una ciudad. Cuando el deseo toma el control, la política se convierte en espectáculo, la educación en negocio y la justicia en algo negociable. Y en ese camino, la democracia, si no es guiada por la sabiduría, puede degenerar en su peor enemigo, la tiranía. Si pudiera hablar con nosotros, tal vez no se sorprendería del poder del mercado o del dinero, pero sí se preocuparía por el tipo de personas que admiramos. No son los sabios ni los justos, son los ricos, los influyentes, los que tienen seguidores. Para Platón, eso era el reflejo de una ciudad en desorden, de un alma colectiva que ha olvidado lo que realmente importa. Platón no tenía fe en la mayoría. Para él, gobernar no era algo que se debía dejar al azar ni a la voluntad de las masas. En la República, escribe: hasta que los filósofos no sean reyes o los reyes no filosofen sinceramente, no cesarán los males de los estados ni de la humanidad. Detente un momento y piensa en eso. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que mientras el poder esté en manos de los que no buscan la verdad ni el bien común, seguiremos atrapados en un ciclo de corrupción, desigualdad y caos. ¿Acaso no suena demasiado actual? Hoy, la política muchas veces se reduce a campañas publicitarias, promesas vacías, influencia mediática y estrategias de mercado. Se elige a líderes no por su sabiduría, sino por su carisma, por lo que prometen entregar, por lo que representan como producto. Platón vería todo eso como un error fatal. Para él, el gobernante ideal es alguien que ha salido de la caverna, alguien que ha visto la verdad más allá de las apariencias. ¿Recuerdas la alegoría de la caverna? Platón describe a personas encadenadas desde su nacimiento, viendo solo sombras proyectadas en una pared. Esas sombras son su única realidad, hasta que uno de ellos logra liberarse y salir al mundo exterior. Al principio la luz lo ciega, pero luego, cuando ve la verdad, comprende que todo lo que creía real era solo una ilusión. Ahora imagina esa alegoría aplicada al presente. ¿Qué pasaría si te dijera que muchos de nosotros vivimos hoy atrapados en otra caverna? Una caverna llena de anuncios, entretenimiento superficial, metas impuestas y modelos de éxito fabricados. Platón diría que la mayoría no busca la verdad, solo se conforma con las sombras, apariencias, likes, fama, consumo. El que ha visto la luz no debe volver a la caverna a mandar por ambición, sino por necesidad y deber. Platón deja claro que los filósofos no desean el poder, lo asumen solo porque entienden lo que es el bien, y no pueden permitir que los ignorantes dirijan la ciudad. En cambio, en el capitalismo moderno, los que gobiernan son muchas veces los que más desean ese poder, los que saben manipular el deseo, generar dependencia, crear necesidad donde no la hay. Para Platón, eso no es liderazgo, es tiranía disfrazada. Y aquí es donde el contraste se vuelve brutal. Mientras Platón propone una ciudad guiada por la razón y la justicia,
Nosotros vivimos en una guiada por la acumulación y el rendimiento económico. Lo irónico es que, mientras más libertad creemos tener para elegir, más prisioneros nos volvemos de ese mismo sistema que nos ofrece miles de opciones, pero ninguna verdad. Para Platón, una ciudad justa no se construye desde la ambición individual, sino desde el equilibrio. Cada persona tiene una función específica, determinada por su naturaleza. Unos nacen para gobernar, otros para proteger y otros para producir. Pero nadie, absolutamente nadie, debería vivir solo para sí mismo. En la República escribe: el mayor mal que puede padecer una ciudad es que esté dividida contra sí misma. Y ese mal, para él, surge cuando los intereses particulares se colocan por encima del bien común. En otras palabras, cuando la riqueza se convierte en el centro de la vida, la ciudad se corrompe desde adentro. ¿Te resulta familiar? Hoy el mundo celebra al empresario que escala posiciones, al influencer que gana millones, al inversionista que multiplica su capital. Y aunque el mérito puede existir, lo que Platón advertía es que, si una sociedad valora más el tener que el ser, está destinada al colapso moral. Es por eso que proponía eliminar la propiedad privada entre los gobernantes y guardianes. Lo privado disuelve la unidad, decía. En su ciudad ideal, los guardianes no poseen tierras, casas ni riquezas. Comen juntos, viven juntos, se educan juntos. Todo para evitar que el ego, el deseo y la codicia interfieran con su deber. ¿Imaginas hoy a un líder político sin propiedades, sin salario, sin intereses personales? Sería impensable. Pero para Platón, ese era el único camino para evitar que el poder se convierta en instrumento de beneficio propio. Ahora, compara eso con el modelo capitalista actual. Un sistema basado en la propiedad, en la acumulación, en el derecho individual sobre los bienes. El éxito se mide por cuánto posees, y no importa si lo haces a costa de otros, mientras sigas ganando. Platón no solo se oponía a esto, lo veía como el inicio de una pendiente peligrosa. En uno de los pasajes más claros, advierte: el amor por la riqueza y la falta de moderación provocan la ruina de los estados. Para él, cuando una ciudad empieza a premiar a los ricos en lugar de a los justos y a valorar más el dinero que la sabiduría, lo que sigue es una lucha de clases. Una división que crece como una grieta profunda. La ciudad se fragmenta. Ya no hay un solo propósito común, solo intereses enfrentados. ¿Y qué ocurre cuando esa división alcanza su punto más alto? La respuesta es simple, pero aterradora. Llega la tiranía. Uno pensaría que para Platón, la democracia era la forma más justa de gobierno. Pero no, todo lo contrario. En la República la democracia no representa libertad real, sino desorden. Él la describe como una etapa peligrosa, un momento en que cada quien hace lo que quiere, sin reconocer límites, sin respetar jerarquías, sin buscar el bien común. La democracia, en su afán de libertad absoluta, termina por caer en la peor de las esclavitudes, la tiranía. Al principio, parece que todos ganan. Hay libertad de opinión, de acción, de deseo. Se promueve la igualdad. Se rechaza la autoridad. Nadie quiere obedecer. Todos quieren decidir, pero lentamente el orden se rompe. Las pasiones toman el control, y entre tanta confusión surge alguien que promete restaurar el equilibrio, con mano firme. Ese alguien es el tirano. Platón lo explica con una claridad inquietante. En una democracia enferma por el exceso de deseo, la gente empieza a rechazar todo lo que implique disciplina, esfuerzo o sabiduría. Se aburren de la razón, se burlan de los sabios, se cansan de la política. Quieren soluciones rápidas. Quieren a alguien que hable claro, que ponga orden, que haga lo que otros no se atreven. Y entonces lo eligen, no porque sea justo, no porque sea sabio, sino porque promete darles lo que desean, y así nace el tirano. Platón lo dice sin rodeos. El pueblo, por no querer obedecer a sus gobernantes, acaba sometiéndose al peor de los hombres. ¿No es escalofriante? Porque cuando miramos al mundo actual, polarizado, saturado de información, cansado de discursos vacíos, es difícil no ver las similitudes. Líderes que ascienden, no por su virtud,
sino por su habilidad para manipular el deseo colectivo. Sistemas donde la opinión vale más que la verdad y donde el que grita más fuerte gana. Y lo más peligroso es que muchos no se dan cuenta del cambio hasta que ya es demasiado tarde. Para Platón, la tiranía no comienza con violencia, sino con promesas, con discursos seductores, con la ilusión de que, al fin, alguien solucionará todo sin que tú tengas que hacer nada. Pero cuando el tirano toma el poder, lo primero que destruye es la libertad que usó para llegar allí. Y en ese punto, ya no hay regreso. Hoy más que nunca la palabra libertad es sagrada. Se asocia con la posibilidad de elegir, de expresarte, de comprar lo que quieras, de ser quien quieras. Pero, ¿qué diría Platón de esa libertad? En la República, Platón sugiere que no toda libertad es buena. De hecho, hay una libertad que no libera, sino que encadena. Cuando el deseo se convierte en amo, la libertad se transforma en esclavitud. Para él, la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere en cada momento. Es poder dominar los propios impulsos, elegir el bien por encima del placer, actuar guiado por la razón y no por el capricho. En su visión, una persona verdaderamente libre es aquella que se gobierna a sí misma, que tiene control interior. Ahora míralo desde el mundo capitalista. ¿Somos libres realmente? ¿O vivimos en una ilusión de libertad? Nos dicen que podemos elegir entre 1000 productos, 1000 estilos de vida, 1000 caminos. Pero al mismo tiempo, todo está diseñado para seducirnos, para que consumamos sin parar, para que trabajemos más, compremos más, deseemos más. Es como si estuviéramos atrapados en una rueda que nunca se detiene. Y aunque parezca que decidimos, ¿quién decide en realidad? Platón hablaría aquí de una tiranía del deseo, un sistema donde la mayoría no es dueña de su alma, sino esclava de sus impulsos. Y no es solo una cuestión individual. Es una cultura completa basada en el consumo, en el rendimiento, en la apariencia. Vivimos tan ocupados tratando de tener más que no tenemos tiempo para pensar. No hay espacio para la contemplación, para la filosofía, para el autoconocimiento. Y eso para Platón era lo más trágico de todo. Una sociedad que ha olvidado el arte de pensar. El alma se vuelve ciega cuando solo sigue sus apetitos. Esa ceguera, según Platón, no es otra cosa que ignorancia. Y en su filosofía, la ignorancia no es falta de datos, es vivir sin saber lo que realmente importa. Así que mientras el capitalismo nos habla de libertad como expansión, elección, poder de compra, Platón nos recordaría que la única libertad que realmente vale la pena es la del alma que se ha educado, que ha salido de la caverna, que no se deja arrastrar por lo inmediato. Tal vez no se opondría al progreso material, pero sí nos haría una pregunta incómoda. ¿De qué sirve conquistar el mundo exterior si seguimos siendo esclavos por dentro? Si Platón pudiera hablarnos hoy, tal vez no comenzaría criticando nuestras máquinas, nuestras ciudades o nuestra tecnología. Tal vez nos miraría a los ojos y preguntaría algo mucho más simple, pero incómodo. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Tu razón o tu deseo? Porque en el fondo, ese es el gran conflicto que él planteó en la República. Las ciudades no son más que un reflejo de las almas que las componen. Si el alma está en desorden, la ciudad también lo estará. Si el deseo manda, el caos es inevitable. Si la razón gobierna, hay orden, justicia y armonía. El justo no es el que aparenta serlo, sino el que por dentro ha puesto en orden su alma. Esa era su propuesta, y no solo para el individuo, sino para la sociedad entera. Hoy vivimos en un mundo que nos invita constantemente a desear más. Más dinero, más éxito, más cosas. Pero pocas veces se nos invita a desear ser mejores, a buscar la verdad, a cultivar la justicia. Platón, frente al capitalismo moderno, no hablaría solo de economía, nos pediría mirar hacia adentro. Nos diría que el verdadero cambio no empieza en los mercados, ni en las leyes, ni en los sistemas políticos. Empieza en el alma de cada uno. Y es que, en última instancia, lo que nos haría libres no es tener 1000 opciones en el mercado. Lo que nos haría libres sería, como él escribió, el conocimiento del bien y el gobierno de la razón sobre el deseo. Tal vez el mensaje de Platón no sea cómodo para nuestra época,
porque nos exige algo más difícil que consumir o elegir. Nos exige pensar. Nos exige ser responsables de nosotros mismos. Nos exige preguntarnos cada día si lo que buscamos realmente vale la pena. Así que la próxima vez que te hablen de libertad, de éxito, de progreso, recuerda a Platón y pregúntate, ¿estoy saliendo de la caverna o me estoy hundiendo más en sus sombras? Gracias por quedarte hasta el final. Tal vez no tengamos todas las respuestas, pero si este video logró que te hagas nuevas preguntas, entonces valió la pena. Platón no está aquí para juzgarnos, pero su pensamiento sigue siendo un espejo incómodo. Un espejo que nos obliga a preguntarnos si estamos viviendo con sentido o solo sobreviviendo en una caverna de sombras. Si este mensaje resonó contigo, compártelo. Y recuerda, pensar no es un lujo, es un acto de libertad. Hasta la próxima.